Sí, entonces proseguimos. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Está oyendo? Y aquel macho cabrío, el 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Qué era lo que hacían? Ya habían matado, sacrificado al macho cabrío, al número 1, eran 2. Al que cayó por Yahweh lo sacrificó el sacerdote Aarón y roció con la sangre. Amén. ¿Y por qué 2 machos cabríos? El otro lo soltaban. Hacían presentar el macho cabrío delante de el sumo sacerdote, del Cohen Gadol, de Aarón, y él ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las rebeliones y todos los pecados, y así los ponía sobre el macho cabrío. Los pecados de Israel, del pueblo, y todos los pecados de todos ellos los ponían sobre el macho cabrío vivo. Y ese lo agarraba uno y se lo llevaba al desierto, a Azazel. La cabra que salía hacia el desierto, la soltaba ya lejos, a tierra inhabitada. Iba cargando esa cabra, ese chivo, iba cargando los pecados, ¿ok? Las rebeliones, las iniquidades, las maldades, las transgresiones del pueblo, se las llevaba. Esto representa también a Yeshua. El primer macho cabrío fue muerto. Se derramó su sangre. ¿Está oyendo? Se derramó su sangre. Y con esa sangre se esparció en un acto profético de lo que había de ser la aspersión de la sangre, pero en el lugar santísimo que entró Yeshua por la sangre misma de él, delante del Padre. Amén. Ok, esa es la redención. Amén. Él rescató, Él nos perdonó, expió nuestros pecados. Ese es el primer macho cabrío. Pero el segundo, ¿qué es? Que se llevó las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Una cosa es que te perdonó en ese momento, pero también el segundo macho cabrío se llevó, no solamente te perdonó, sino que las quitó, se llevó la iniquidad, ¿me entiendes? Se llevó tu pecado, se llevó mi pecado, la maldad, la transgresión. ¿Ok? Mire, vaya usted a ver. Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Dice, y el 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, la persona que se llevó el macho hacia el desierto, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El animal del cual había tomado Aarón la sangre para rociar, esos animales iban a ser llevados fuera del campamento. Yeshua fue llevado fuera del campamento, ¿me entiende? Y murió en el Gólgota. Es lo que está diciendo.
¿Está entendiendo? Fuera del campamento. La sangre es lo que hace expiación. ¿Está oyendo? La sangre del Cordero de Elohim es lo que hace expiación. Es la que lava los pecados. Es la que lava la iniquidad y la maldad. Es la que borra tus rebeliones y transgresiones. Es la sangre del Cordero de Yahweh. Hebreos, ahí no pierda ahí donde está y vaya a ver Hebreos 13. Hebreos 13. ¿Está entendiendo? Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre Elohim por medio de él, o sea de Yeshua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. ¿Qué está diciendo? Que así era una sombra profética de lo que se hacía en el pacto antiguo, ¿verdad? Y ahora en el nuevo pacto, Yeshua vino y dio su vida como el Cordero de Elohim. Amén. Él es el que nos limpia, no es un animal. ¿Está oyendo? No es un animal el que nos limpia. Aleluya. Entonces, regrésese ahora a ver el libro de Levítico, donde estamos. Y el versículo 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendrán por estatuto perpetuo en el mes séptimo. ¿En el mes qué? El mes de Tirri. ¿Está oyendo? A los 10 días del mes. Es decir, a los 10 días del mes es Kippur, el día de la expiación. Afligirán vuestras almas y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. ¿Está oyendo? Ni el natural ni el extranjero. ¿Ok? Todo aquel que ha recibido a Yeshua, que ha creído en Yeshua, aún en ignorancia, que lo llaman Jesús. ¿Ok? Pero tienen que ponerse a cuentas con el Altísimo. 30. Porque en este día, oiga bien, porque en este día se hará expiación por ustedes, y serán limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para ustedes, y afligirán sus almas, es estatuto perpetuo. ¿Está oyendo? ¿Es estatuto qué? Tanto para el natural como para el extranjero. ¿Está oyendo? Por eso es que nosotros, que no somos de cepa, es decir, nacidos en Israel, pero que pertenecemos a ese pueblo de Israel, porque fuimos injertados por la sangre de Yeshua en Israel, en el olivo verde. Amén. También nosotros somos contados como naturales, somos contados también como del pueblo Kadosh, del pueblo santo de Yahweh. Por lo tanto, un mismo rito, dijo Yahweh, unas mismas ordenanzas, unos mismos estatutos, unos mismos mandamientos, unas mismas fiestas celebrarán. ¿Está oyendo? Ya vimos que Yahweh dijo, me celebrarán fiesta. Ya vimos que Yahweh dice, celebrarán mis fiestas. Ya vimos que dice, será fiesta para Yahweh. Ya vimos que dice, será fiesta a Yahweh. ¿Está oyendo? No es para los judíos ni para el ser humano, es para Yahweh. Dice la palabra, el versículo 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido
y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. ¿Está oyendo? Porque el sacerdocio iba pasando de generación en generación, ¿ok? Del mismo linaje, ¿ok? De Leví, el sacerdocio arónico. Entonces, dice ahí que el que iba a hacer esta expiación era un sacerdote ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. ¿Quién iba a hacer la expiación? Un sacerdote ungido. ¿Está oyendo? Un sacerdote que tenga la Shejina, la presencia, ungido con el aceite santo. No cualquier sacerdote. Amén. Ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio más alto. Por eso los sacerdotes debemos de guardarnos en santidad. Y tenemos que andar ungidos, revestidos. ¿Está oyendo? Cubiertos, untados con el aceite de lo alto. Untados con el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Amén. Dice, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Es decir, va a andar vestido con santidad, con obediencia, con pureza. 33. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Sabe qué? Este es Yeshua HaMashiach, no hay otro sacerdote como él. ¿Está oyendo? 34. Y esto tendrán como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez, ¿qué dice? Al año por todos los pecados de Israel. En otras palabras, está diciendo el Señor, una vez al año por todos los pecados de Israel. Es decir, yo llevo una libreta, tengo personas, es decir, seres espirituales llamados malajim, ángeles, que están encargados de estar debiendo y estar llevando un récord tuyo, que es lo que has hecho, ¿me entiendes? Y año tras año se te va a pasar una auditoría, y año tras año se te va a pasar un examen. Y yo voy a ver los libros, acuérdate que se abren los libros, y voy a ver cómo andas en tu vida. Si tienes un 9.5 de calificación, un 10, pasaste. ¿Está oyendo? ¿Sí o no? ¿Procuramos el 10 siempre o no? Pero si tienes 4.5 o 5 de calificación, no pasas. ¿Estás oyendo? Tienes que ponerte a cuentas. Todos hemos pecado en uno u otro punto. Todos tenemos que ponernos a cuentas, unos más, unos menos. Pero aquellos que han andado caminando en obediencia al Señor no tienen de qué preocuparse. Aquellos que no se han puesto a cuentas, póngase ya cuentas con el Señor. ¿Está oyendo? Yo no sé qué vaya a pasar el año que entra, pero se va a dar un decreto de parte de Yahweh. Se va a dar la sentencia del destino para su vida el año que entra. Si va a estar en enfermedad, si se va a morir, si va a ser pobre o va a estar sano, rico y bendecido. Una de las dos. ¿Está oyendo? Yahweh solo lo sabe, porque Él escudriña el corazón y la mente para pagar a cada uno conforme a sus obras. Y lo que tú hayas sembrado el año pasado, si fue maldad, iniquidad, rebelión y no te arrepentiste, vas a recibir el doble o el triple de ello en maldición. Pero si tú estás consciente de lo que hiciste y surge en ti un genuino arrepentimiento, un dolor por haber ofendido al Señor, y vas y te humillas delante de Él, Él te perdona y cambia el destino, cambia el decreto, cambia la sentencia que era contra ti, que te era adversa, la cambia y la convierte y la revierte en bendición, una sentencia de bendición para ti. ¿Estás oyendo? Aleluya. Dice, una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó.
¿Le obedeció Moisés al Eterno? Amén. Y se hizo como él lo ordenó, no como se le ocurrió a Moisés. ¿Está oyendo? Eso era una sombra. Acuérdese que todas las fiestas y todo lo que nos ordena el Señor es una sombra de la verdadera sustancia. Amén. Usted y yo tenemos sombra, ¿ok? Reflejamos una sombra. Si usted habla mal contra esa sombra, usted está hablando mal contra el que refleja la sombra, contra la sustancia. ¿Me está entendiendo? Si usted habla mal contra la sombra, está hablando mal contra la sustancia que está reflejando esa sombra. ¿Está oyendo? Por eso no hay que hablar mal los cristianos contra las fiestas del Eterno. Háganlas, porque esto trae revelación y sabiduría. Amén. Entonces, estas son las ordenanzas para el Kippur, para el día del perdón, para el día de la expiación. Estas son las ordenanzas que dejó en la sombra el Señor en la Torah, pero son complementadas ahora en un nuevo pacto por Yeshua HaMashiach. Amén. Él es el Cordero de Elohim, ya no es un animal. Los animales no te pueden cubrir, no te pueden borrar los pecados. Yeshua sí. Amén. Él los borra. Quita el acta de decretos que hay contra ti y contra mí y los puso en el madero y los borró. Amén. Pero en el transcurso tú y yo cometemos muchos errores, muchos pecados. Así que año tras año tenemos que venir y dar cuentas ante aquel que juzga a toda la humanidad en ese día, Yom Kippur. Hay unos que ya están inscritos para muerte, los que no se quisieron arrepentir, los que no quisieron hacer teshuvá, los que no quisieron volver al Eterno, antes bien fueron impíos, fueron prevaricadores, burladores de la verdad de Yahweh. Pero a nosotros no hemos aprendido así del Mashiach. Amén. Antes bien, él dijo: yo no vine a abrogar la Torah, vine a cumplirla. Y él la cumplió. Él fue el Cordero de Pesaj en Pesaj. Amén. Y él es la paga por la expiación y por el pecado en Yom Kippur. ¿Está oyendo? Él es nuestro Sukkot, nuestra azúcar, nuestra cabaña. Amén. Cuando se suenen los chofares en la fiesta de los chofares, Él va a venir en una fiesta de los chofares. A la final trompeta. Todo habla de Él. ¿Está oyendo? Entonces aquí hemos conocido lo que es el Yom Kippur que se acerca. Tenemos que estar en comunión y buscando la reconciliación con el Padre. Amén. A través de Yeshua HaMashiach. Y el año que entra, si usted se arrepiente de corazón, va a ser un año de bendición sobreabundante. Si arregla sus cuentas con el Eterno, con el Altísimo, Él le va a bendecir en sobreabundancia en el año que entra. ¿Quieren eso o no? Bien, entonces esperemos con temor y temblor, esto quiere decir en humildad y en arrepentimiento el día de Yom Kippur. Amén. Pero si usted se arrepintió de corazón, con alegría y gozo, porque los juicios de Yahweh han pasado para usted no van a ser juicios, van a pasar de largo. Amén. Van a caer en aquellos que no quieren arrepentirse, que no quieren volver al Eterno. Amén. Y entonces hasta ahorita hemos visto y nos hemos enterado de la revelación de Yom Kippur. Amén. ¿Ya lo entendió clarito? Un resumen rápido: el sacerdote entraba, primero tenía que hacer expiación por él mismo, por cuanto era un hombre. Yeshua no lo hizo. Él era un hombre pecador, el sacerdote, pero Yeshua no. Yeshua nunca pecó, así que no tenía que ofrecer él un holocausto por él mismo, ¿me entiende? Él lo hizo por nosotros, por el pueblo. Pero el sacerdote en ese tiempo, como era una persona también pecadora, tenía que hacer expiación por él, porque si entraba con pecado y maldad al lugar santísimo, ahí caía muerto.
porque ahí estaba la Shekinah, la gloria, la santidad de Yahweh. Amén. Amén. Después los dos machos cabríos, de los cuales echaba suertes, uno por Azazel y otro por Yahweh. El que caía por Yahweh lo sacrificaba y con esa sangre rociaba el lugar santísimo, dando a entender, era una sombra de que Yeshua entró hasta el lugar santísimo, pero en el verdadero, en el celestial, donde está Yahweh, y ahí con su propia sangre santificó y perdonó nuestros pecados delante del Padre. Le digo, Padre, están perdonados por mi sangre. ¿Está oyendo? Él pagó por nuestros pecados, iniquidades y rebeliones. El otro macho cabrío era echado fuera. Era echado lejos. ¿Sí? Era llevado a Azazel al desierto. La cabra hacia el desierto donde se soltaba. Sobre esa cabra se ponía Aarón las manos sobre esa cabra, sobre ese macho cabrío. Y ahí declaraba, confesaba los pecados de todo el pueblo. ¿Estamos acá o no? Confesaba los pecados de todo el pueblo, las iniquidades y las rebeliones de todos, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío. Y ahí llevaba todo, transgresión, iniquidad, rebelión, todo lo malo que había hecho el pueblo. Y ese macho cabrío llevaba eso. Dice la palabra en el Salmo 103. En el Salmo 103, versículo 10 en adelante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Está oyendo? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos, oiga bien, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El macho cabrío lo llevaban fuera, lejos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El primer macho era para pagar, para expiar nuestros pecados, y el segundo no para dejárnoslos, para alejarlos, mandarlos lejos de nuestra vida. Dice Yahweh, nunca más me acordaré de sus pecados. 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, se acuerda de que podemos pecar, resbalar, sin querer podemos caer, pero Él siempre nos da la oportunidad. Viene Yom Kippur, viene el día de la expiación, hay que ponernos a cuentas con Él. Amén. Yeshua es el Cordero de Elohim. Yeshua pagó por nuestros pecados y maldades. Él derramó su sangre, solamente la sangre de Yeshua, no sangre de animales, no sangre de becerros, no sangre de machos cabríos, no sangre de animales, solamente la sangre del Mesías, la sangre de Yeshua, que nos ha limpiado. Amén. Y nos limpiará de todas nuestras transgresiones si nos arrepentimos. Esta es la revelación. Amén. La revelación del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Amén. Entonces, pongámonos a cuentas para que el año nuevo tengamos un año de bendición. Pues si nosotros nos arrepentimos de corazón en Yom Kippur, nos vendrá todo lo que Yahweh ha prometido a los que le aman y le obedecen. Amén y amén.